En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Jesús sea amado por todos los corazones. Hermanos, como cada mes estamos celebrando hoy el Domingo Bíblico Apostólico, 24 de enero. Nada más que este Domingo Bíblico es muy especial porque coincide con el Domingo de la Biblia que el Santo Padre instauró. Les voy a poner en contexto. El Santo Padre Francisco, el 30 de septiembre de 2019, fiesta de San Jerónimo, escribió una carta apostólica que se llama Aperuit Ilis. ¿Qué quiere decir esto? Les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Esto está en San Lucas 24:45. Y con esta cita, el Santo Padre instauró el Domingo de la Palabra de Dios para que fuera celebrado cada año el tercer domingo del tiempo ordinario, comenzando el año 2020. Hoy estamos en 2021, así que es el segundo año donde se celebra este domingo en enero. Ok, ¿qué relación tiene con nosotros y de los domingos bíblicos? En 1969, cuando el padre Russell inició la fundación de Domingos Bíblicos, o sea, cuando el Papa lo hace, ya son 50 años de la fundación de los Domingos Bíblicos en Yucatán. Hasta la fecha continúan estos Domingos Bíblicos en diferentes partes de México, DF, Tulpetlac, Estado de México, Chihuahua, Jalapa. Y aquí hay unas fotos de los nuestros, porque nosotros aquí en este Domingo Bíblico hay un registro de asistencia, una bienvenida, una clase, Santa Misa, convivencia en familia. Ahora bien, pues como sabemos todos y no nos podemos reunir ahora, pues lo hacemos en forma virtual, pero ¿por qué lo instituye el Santo Padre? Con el fin de que los cristianos nos concienticemos del gran valor de la palabra de Dios. Por eso, para eso lo hizo. En este documento, quiero decirles que si no lo conocen, pueden conseguirlo aquí en el Colegio Bíblico. Está bellísimo. Y el Santo Padre dice, entre otras cosas, dice, para comprender la riqueza inagotable que proviene de ese diálogo constante de Dios con su pueblo. Entonces, el Santo Padre quiere darle su lugar a la palabra de Dios, hermanos, porque es muy importante. Ha habido otros documentos sobre la palabra de Dios, que en el Concilio Vaticano II, la Dei Verbum, y luego el que hizo el Santo Padre Benedicto XVI, que es Verbum Domini, y ahora el del Santo Padre. Es muy importante que nosotros hagamos caso de la palabra de Dios. Aquí está el documento, pueden conseguirlo aquí en el Colegio Bíblico. El Dei Verbum también, pueden conseguirlo acá. Son documentos de la Iglesia importantísimos que debemos conocer. Necesitamos entonces establecer un constante trato, dice el Santo Padre, de familiaridad con la Sagrada Escritura. Si no, el corazón queda frío. ¿Cuántos corazones ahorita están helados y no por el clima? Y los ojos permanecen cerrados, afectados como estamos por innumerables formas de ceguera. Estamos en una época en que pues, recibimos un bombardeo de todo que no es Dios. Al contrario, hay que eliminar a Dios. Pues no. Nosotros tenemos que ser firmes en la palabra de Dios, conocerla para que podamos vivirla y transmitirla y orarla. Y hoy por eso tenemos una gran sorpresa para ustedes. Alguien que ama la palabra de Dios y nos va a ayudar a amarla más. Pues hermanos, hoy tenemos una gran alegría. Tenemos con nosotros al padre Raúl Lugo, que colabora con nosotros en todo. Él es miembro de la Asociación de Biblistas de México y una persona
maravillosa que colabora con nosotros en el colegio bíblico, pues nos conoce desde que era chiquito porque iba a los domingos bíblicos cuando el padre Russell lo celebraba en la Casa de la Cristiandad, desde que tenía 8 años, padre. Y ahora el padre, que es maravilloso en la forma como enseña, pues colabora con nosotros bastante. Así que les doy la bienvenida, padre, y les dejo con todo este auditorio para que nos enseñe usted. Muchas gracias. ¿Qué tal? Estoy muy agradecido con el Colegio Bíblico Apostólico de Yucatán, Santa María de Guadalupe, por esta invitación para compartir con ustedes algunos pensamientos sobre la palabra de Dios en este domingo especial que por invitación del Papa Francisco se ha convertido en el Domingo de la Palabra de Dios. Así que vamos ahora a conversar un poco a propósito de cómo Dios ha querido revelarnos su gloria, mostrarnos su rostro. Hoy es el Domingo de la Palabra de Dios. Nos invita el Papa a acercarnos a la Palabra de Dios para conocerla, para amarla y a través de ella llegar a aquel que es su palabra verdadera, Jesucristo nuestro Señor, la palabra hecha carne. Pero las Sagradas Escrituras, para aprender a conocerlas y amarlas, tenemos que saber que no es un libro caído del cielo, está inscrito en esta decisión de Dios de mostrarnos su rostro y de acercarse a los seres humanos para establecer un contacto con ellos. Antes de los libros bíblicos está la revelación de Dios. Es una revelación porque Él ha salido de su silencio, se ha quitado el velo del rostro y ha querido mostrarnos su diseño de amor, su designio de vida en abundancia, para invitarnos a estar en comunión con Él y construir con nuestros hermanos y hermanas una familia, la familia de los hijos y de las hijas de Dios. Esta revelación de Dios es una revelación sin fronteras, aunque parte de la experiencia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y de los primeros testigos de la comunidad cristiana en el Nuevo Testamento, sus semillas, las semillas de la revelación de Dios, están esparcidas en todas las culturas y todos los pueblos de la historia. Así que esta revelación para nosotros los cristianos tiene su culminación en la persona de Jesús. Por eso le llamamos la palabra hecha carne. Las Sagradas Escrituras son, por tanto, ese testimonio de los hombres y mujeres de fe que han sabido contemplar la presencia de Dios en sus vidas. Antes de que hubiera escritura, hay experiencia de Dios. Y es esta experiencia la que después de ser vivida, recordada, madurada en la conciencia colectiva, se ha convertido en un texto que ha dado vida al pueblo de Israel y que a través de la persona de Jesús está llamado a ofrecer vida plena para todos los seres humanos de todos los pueblos. Así que nos fijamos en la primera parte, la revelación, la transmisión de la revelación en el pueblo de Israel, lo que Dios reveló con sus acciones y con sus palabras, eso que alcanza su plenitud en Jesús. Él ha querido que se conservara vivo para todos los tiempos. Así que con palabras, con escritos, con obras, con actitudes, con el testimonio de vida, esta revelación de Dios se va transmitiendo y va generando un ambiente de salvación. Dios se ha revelado en obras y palabras intrínsecamente ligadas entre sí. Si miramos el Antiguo Testamento, vemos que la misión de Israel ha sido siempre contemplar e interpretar las obras maravillosas de Dios. Esta misión no se agota solamente en la contemplación, se va haciendo presente cada vez que Israel es capaz de recordar de nuevo los hechos de salvación, conservarlos en su memoria, transmitirlos de generación en generación, y a través de diversos medios, la transmisión familiar, la catequesis, el culto con sus ritos, los cantos, los escritos, las costumbres, todo ello se convierte en transmisión de el designio de Dios que ha querido mostrarnos, y esto se ha transmitido en el Antiguo Testamento a través de las tribus y las comunidades locales y nacionales. Después de esta
este acercamiento a la transmisión en el Antiguo Testamento, llegamos entonces a cuál fue la mecánica, cómo esta experiencia de Dios se transformó en texto sagrado. Lo primero es la experiencia histórica. Ese es antecedente al libro santo. Esa experiencia se transmite oralmente, constituyendo una memoria viva que el pueblo tiene de la experiencia de Dios, y de ahí surge poco a poco la fijación en escritos, sin que esto elimine de ninguna manera la tradición oral y viva. La tradición, por otra parte, no es solamente repetir al pie de la letra lo que alguien dijo o lo que sucedió, sino que tiene siempre una dosis de interpretación y de actualización. Es decir, el pueblo se preguntaba qué significado tuvo, qué significado tiene para hoy día lo que Dios quiere decirnos. No es una simple memoria histórica, por tanto, aunque conserva recuerdos del pasado, sino que es un memorial, zicarón en hebreo, es decir, una presencia misteriosa, salvífica de la gracia divina, y es una comunicación de bienes de salvación que se actualiza en cada generación. Cuando llegó la plenitud de los tiempos y Dios nos reveló su rostro pleno en la persona de Jesús, la Iglesia, al igual que Israel, percibió desde el principio que esta experiencia de conocimiento con Jesús iba a ser transmitida también de generación en generación. La Iglesia apostólica, el nuevo Israel, realizó algo similar a lo que el Antiguo Testamento hizo con las grandes obras de Yahvé, pero en relación con las obras y las palabras de Jesús. Así surgió y continúa a través de los siglos la predicación viva, la catequesis, la profundización, el culto, la vivencia y el testimonio. Así que poco a poco, en las primeras generaciones, se fue plasmando por escrito esta experiencia de fe en los 27 libros que componen el Nuevo Testamento. Por supuesto que junto a estos escritos continúa también la transmisión de la memoria viva de Jesús, que permanece presente en la comunidad cristiana. La transmisión, por tanto, no es solamente un anuncio, es también la comunicación de los bienes de la salvación. Así que es a eso a lo que se refería la Dei Verbum cuando en su número 7 nos dice: Dios quiso que lo que había revelado para la salvación de todos los pueblos se conservara íntegro y fuera transmitido a todas las edades. Por eso Cristo nuestro Señor, plenitud de la revelación, mandó a los apóstoles predicar a todas las personas el Evangelio como fuente de una verdad salvadora y de normas de conducta, comunicándonos así los bienes divinos. Y con estas palabras de la Dei Verbum número 7, el concilio nos presenta también estas dos características inseparables que debe tener la transmisión de la revelación. Por una parte, la estabilidad y la integridad, conservar fielmente el depósito de aquello que Jesús dijo e hizo y ha transmitido para su iglesia. Pero por otra parte, dado que estas verdades de salvación tienen que transmitirse a diferentes generaciones y épocas, de ahí se deduce que este mensaje único, íntegro y fielmente conservado, debe al mismo tiempo adaptarse, y gracias a la luz del Espíritu Santo nosotros vamos progresando también en una mayor comprensión, y guiados por el Espíritu Santo permanecemos entonces fiel a Dios que quiere revelarse, pero fiel también a las personas que van a recibir ese mensaje de salvación. Es así que llegamos, digamos, a la culminación de todo ese proceso en lo que conocemos como la Sagrada Escritura, que no es otra cosa que la consignación por escrito de esta tradición viva, que mantiene su frescura, esta tradición de las intervenciones salvadoras de Dios en la historia. Sí, la Biblia es una memoria histórica del pasado, pero que se actualiza con la lectura dentro de la iglesia y se proyecta hacia el futuro. La Biblia es la misma tradición, pero en cuanto puesta por escrito. Su proceso de formación fue lento. Las diversas generaciones
consignaron por escrito sus tradiciones, sus interpretaciones. Luego otras generaciones continuaron esa transmisión, las releyeron, las actualizaron. Así que en las Sagradas Escrituras, hermanos, hermanas, sus diversos autores nos legaron como creyentes su testimonio. Son libros inspirados por el Espíritu Santo que sigue actuando en el proceso de revelación y de transmisión. Ahora entendemos lo que decíamos al principio, que la Biblia no es una realidad caída del cielo, sino que es un conjunto de libros que se formaron paulatinamente en el seno de la experiencia de Dios que tenía el pueblo de Dios, primero Israel y después la iglesia naciente. En estos libros sagrados descubrimos un testimonio singular de quién es Dios que quiere revelarse y cómo esta revelación continúa transmitiéndose. Voy solamente a referirme ya en una última sección a cómo la Biblia entra junto con otros elementos en la revelación que Dios quiere hacernos de su rostro y de su plan divino. No es la Biblia un libro del pasado, es siempre una palabra viva y actual de Dios. Una palabra que se dirige hoy a nosotros, nos interpela, nos juzga, nos cuestiona, nos salva. No es una letra muerta, es mucho más que un conjunto de libros inspirados. La palabra de Dios es la presencia amorosa del Padre que sale a nuestro encuentro en la persona de Jesucristo, palabra eterna del Padre, el que nos comunica, como dice San Juan en su prólogo, la misma intimidad de Dios. Él que está acurrucado en el pecho de Dios, Él nos ha querido mostrar cómo es Dios. Así que, por supuesto que en la Biblia habrá que distinguir los condicionamientos históricos y culturales que tiene la palabra de Dios. Es decir, fue proclamada, conservada y escrita en un tiempo determinado, en un espacio, en una cultura concreta. Pero esto no le quita su dimensión universal, que responde a las más hondas inquietudes del corazón humano. Por eso es claro que la Biblia no tiene respuestas para situaciones o problemáticas modernas, no es un libro de recetas, sino es un libro donde encontraremos nosotros el espíritu, los criterios, los valores que deben informar nuestras respuestas a nuevas situaciones. No se plantea, por ejemplo, en la Biblia el problema de las drogas o del narcotráfico, pero sin duda en la Biblia encontraremos la luz y el espíritu que nos impulsará a responder a esta problemática de acuerdo con los criterios y valores proclamados por la misma Escritura. No es, sin embargo, la Biblia el único ni el primer lugar a través del cual Dios nos habla. Dios nos habla también a través de la creación, porque la obra del universo es también un libro abierto. En él podemos escuchar a Dios que nos llama a conservar, a cuidar de la naturaleza. Los cristianos contemplamos a Jesús como la palabra por la que fueron hechas todas las cosas. La creación tiene una dimensión cristocéntrica, se conecta con la obra de la redención, es la nueva creación animada por el Espíritu de Cristo. Pero también Dios nos habla no solo a través de la obra creada, sino también a través de los acontecimientos de la historia, que son fruto de la libertad humana, propia o ajena, y los que son también resultado de la contingencia, de la limitación humana o de la naturaleza. Los acontecimientos son palabra de Dios porque nos interpelan, nos cuestionan y nos piden respuestas contra el mal, respuestas sinceras, auténticas. Y cuando señalamos que los acontecimientos son palabra de Dios, no se entienda por esto que queremos sacralizar la historia como si todo lo que ocurriera fuera voluntad de Dios. Hay muchas cosas en donde el espíritu del mal, el desvío de la libertad humana se manifiestan, pero a pesar de esto, nuestra tarea es saber leer e interpretar bien la historia, descubrir, como nos decía Jesucristo, cuáles son los signos de los tiempos y discernirlos a la luz del Evangelio. Finalmente, además de la Escritura, nosotros sabemos encontrar la presencia y la revelación de Dios en el hermano. El hermano, la hermana, la otra persona, el prójimo, son también sacramentos de Dios. Señalamos
que el acontecimiento nos importa en su relación con los seres humanos, pues bien Jesús nos invita a preguntarnos cómo en nuestro prójimo Dios se hace siempre presente. Jesucristo nuestro Señor lo dice al llamar a las personas, al prójimo, de manera especial al prójimo necesitado, sus vicarios. Lo que hicieron ustedes a uno de estos mis hermanos más pequeños, me lo hicieron a mí. Así que con esto, mis queridos hermanos y hermanas, quisiera que estas ideas nos sirvieran para la celebración de este Domingo de la Palabra de Dios. ¿Cómo le hacemos para que todo esto que hemos reflexionado se haga concreto en la lectura de la Palabra de Dios? Yo les voy a ofrecer para cerrar algunos elementos necesarios para que la lectura bíblica sea fructífera. En primer lugar, tiene que ser una lectura con discernimiento, una lectura inteligente. No podemos pasar por encima de las páginas de la Escritura como si tuviéramos todas las claves para comprenderla. Hay que estudiar, hay que saber de la cultura en la que esas palabras surgieron, de quiénes fueron los autores, a qué problemática respondían. El primer elemento es una lectura inteligente, una lectura que quiera captar el sentido de la palabra escrita. Segundo elemento, la Escritura debe leerse con el mismo espíritu con el que fue escrita. Por eso ha de ser siempre una lectura orante. Quiere decir, pedimos la luz del Espíritu Santo para que Él siga revelándonos cómo este proceso de transmisión de las obras maravillosas de Dios tiene todavía algo que decir a nuestras nuevas generaciones. Tercer elemento, tenemos que leer en iglesia, con la iglesia, en el sentido no solamente del magisterio que nos ilumina, sino también en un ejercicio que nos hace comprender que no somos los primeros que leemos la Escritura, que ha sido leída por incontables generaciones de discípulos y discípulas de Jesús. Solo en comunión con el pasado y mirando hacia el futuro podemos llegar a comprender la plenitud de la revelación de Dios. En cuarto lugar, tenemos que leer con espíritu de humildad, sabiendo que nuestras interpretaciones son falibles, que Dios es siempre más grande que aquello que podemos comprender y que los resultados de nuestras búsquedas son a veces provisionales, vamos conociendo cada vez más cosas, vamos comprendiendo mejor. Nuestra lectura no es nunca ni la última ni la definitiva. Y finalmente, tenemos que leer la Biblia desde la tradición de los más pobres, no solo de los pobres de espíritu, aquellos Anahuín, aquellos pobres de Yahvé del que nos habla las Escrituras, sino aquellos con los que Jesús se identifica en el Evangelio, los que tienen hambre, los que tienen sed, los marginados, los excluidos, porque la tarea que Dios nos ha dejado es construir un mundo en el que podamos vivir como su familia, hijas e hijos de Dios, hermanos y hermanas todos, solidarios en el cuidado mutuo, especialmente con aquellos que son rechazados y desposeídos. Así que yo les invito, hermanas, hermanos, en este domingo de la Palabra de Dios, a que nos acerquemos a la Escritura y hagamos esta lectura que nos permita entrar en comunión con Dios y disfrutar de los bienes de la salvación que a través de las santas letras Él ha querido compartirnos. Muchas gracias. Bueno, pues después de escuchar al Padre Raúl, le agradecemos toda su enseñanza tan hilada, tan bella, que nos ayudará bastante. Entonces, como cosa práctica, es invitarles, si en tu casa la Sagrada Escritura no está en un lugar especial, hazlo. Pon la Sagrada Biblia en un lugar especial. Que tus hijos, hasta los chiquitos, enséñales a besar la palabra de Dios. Haz algo en tu casa, hermano, para que la palabra de Dios tenga un lugar muy especial. Hay la Arquidiócesis de Yucatán nos manda un subsidio que vamos a poner luego a continuación, si tú quieres tomar de ahí las oraciones, cómo hacerlo. Pero lo importante es que de ahora en adelante, en esta pandemia donde todos estamos en nuestra casa, pues que la palabra de Dios en este domingo de la palabra se quede en nuestra casa y van a ver cuántas bendiciones. Enseñen a sus hijos a orar los salmos. Yo, cuando el Padre estaba explicando, el Padre Raúl, pensé en el Salmo 78,
cómo habla de que la tradición, la transmisión de padres a hijos, iban transmitiéndose la palabra de Dios. Entonces, hermanos, que hagamos esto. Tenemos ahora sí más oportunidades porque estamos en nuestra casa. Entonces, para que Jesús sea amado por todos los corazones y nosotros seamos parte de esos corazones que le amemos. Gracias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.